Y ahí lo dejo. Vale. Vamos a esperar un poquito que llegue un poquito más de gente. ¿Qué tal, Paco? Bien, ¿Cómo va? aquí esperando empiecen las ¿Me clases escucha otra bien? vez. ¿Me ve bien? Sí. Dice que se ¿Tú has corta tenido un puente, poco, no? ¿no? La imagen. ¿Sí? A ver, No sé, me lo dice Discord. Ni no le idea. haga caso. Está loco. Yo te veo bien y no va con retraso Sí, ni nada. sí, Primo, habla. se te ve bien, Paco. Se te Vale, ve bien. vale, vale. Vale. A Shimo se le ve perfecto también. Tiene una cara de Discord que no veas. Yo tengo que mejorar. Pero bueno, ya sabéis Poquito. que es que era esto o si no tenía que hacer artilugios con el móvil y tal, con lo cual como soy igual de feo no pasa nada. Yo te lo dije el otro día, que con el móvil también funciona bien. Sí, pero da igual, lo dejo. Vamos a ver así, si no ya lo miraré para el mes que viene. Ok. Vale. Pues nada, comenzamos, ¿no? Buenas noches a todo el mundo. Decidnos si nos escucháis bien, si nos veis bien. Shimo da la cara. Bueno, ya Que no, que empezamos no, aquí. que no es que no quiera dar la cara, es que tengo el problema, lo he dicho muchas Vale. veces, tengo un Pentium 5 y claro, si pongo la cámara se bloquea todo, con lo cual el ordenador no da más de sí. ¿Pero eso qué tiene? ¿35 años o qué? Tiene, bueno, no es un Pentium, ahora en serio, no es un Pentium 5, pero el ordenador, no te exagero, tiene, creo que son 13 años. O sea que, Ujú. imagina. A ver. Entonces, no, tengo que cambiarlo en breve y Sergio lo sabe, pero que sí, que Ya sí, estás diciendo ya por aquí que está. hagamos una conjunta para Ya he visto comprarte el un cabrón de ordenador, ¿eh? mar, ya he visto, ya he visto. En fin. Bueno, gente, pues nada, muy buenas noches a todo el mundo. Gracias por venir a este segundo programita de novedades, Mesa de Guerra. Y, y bueno, hoy me acompaña Timo, que no me he podido librar de él esta semana, ya entendé que diga, no había manera. Hice el apagón el día que no era, lo he intentado por todos los medios, pero no, aquí está el tío. No he El podido mes librarme de pasado él. Y me hizo un atasco de 5 horas, no pude volver de Alemania, pero ya estoy por fin. Oye, buenas noches a todos, con muchas ganas de estar aquí, de verdad. Buenas noches. Y nos acompaña Paco Gradelle, que lo conoceréis como el hombre de la segunda y la tercera parte. Paco, el autor de Planta Gené, Cuyus Regio, el juego que tiene ahí detrás, Onoda, que es uno de los que vamos a hablar hoy con él, junto con el Ujú. Habemos Papam. Paco, buenas noches y gracias por venir. Hola. Hola, buenas noches. Gracias por dejarme estar aquí. Que va, sí, estás más que bienvenido. Además, después hacemos los apaños y ya está, como siempre, todos los meses. Exacto. Bueno, gente, os comento un poquito, ¿vale? Vamos a charlar un ratito con Paco, que nos va a contar de qué van sus dos novedades, Onoda y Habemos Papas, ¿vale? Cualquier pregunta que queráis poner, la dejáis al lado en el chat. Al final del programa también subiremos a alguien por si queréis participar en directo y hablar con alguno de nosotros, sobre todo con Paco, alguna preguntita o algo. Y nada, Chimo, ¿algo antes de empezar? Nada, empezamos con Paco, que ya sabemos que es aquí la estrella hoy, y vamos a ello. Venga. Paco, no vamos a empezar como siempre. Como ya eres de la casa, no te voy a preguntar cómo empezaste en esto, quién eres, qué te gusta. Vamos a ir un poquito a la manteca, ¿vale? Venga. Empezamos por el primero de los dos. Onoda, Ujú, un solitario, ujú, con una historia bastante peculiar, que es la de este soldado japonés que no se rindió hasta cerca de 40 años después de acabar la Segunda Guerra Mundial, que se lo encontraron en una isla en Filipinas. Y un solitario bastante raro, en el sentido de que tú siempre has dicho que los solitarios son puzzles que se tienen que resolver, pero este tiene un toque de aventura y narrativa muy curioso, ¿no? Cuenta cómo primero te surgió la idea de sacar un juego de esta historia, del tema, cómo surgió, y hablar un poquito del juego y cómo lo has tratado. Pues a ver, el tema surgió de escuchar el mambo con
Gaceto y Chema, que estaban explicando esta historia. Yo, o sea, la conocía, pero la conocía muy de pasada. La había escuchado una vez, como todo el mundo, ¿no? Siempre nos suenan historias de estos tíos japoneses que estuvieron muchos años en las islas y tal. Pero bueno, hablaron de esta justo y recuerdo que Chema en ese momento dijo, de esto saldría un solitario chulo. Y yo estaba cocinando, ¿vale? Y estaba, bueno, cuando cocino, pues pienso. Cuando corro pienso, cuando cocino pienso, cuando me ducho pienso. Y siempre pienso en diseños de juegos y cosas así. Entonces me vino súper claro a la mente cómo haría yo un juego de eso. O sea, cuál sería mi aproximación. Como tú has dicho antes, a mí los puzzles en general no me gustan, la mayoría solitarios son un puzzle de resolver. Una vez sabes de qué va, pues ya simplemente tiras el dado a ver si te sale o no te sale. Y, y eso a mí no me gusta demasiado. Entonces, lo que pretendía darle era una orientación mucho más narrativa, mucho más de explicar una historia. De explicar una historia de explicar una historia al modo asiático, porque lo que se vive en el juego este es una historia con una estructura de 4 actos, como todo lo que es la tradición narrativa japonesa, y, y donde el jugador em, tuviera, o sea, pudiera sentir un poco las emociones que sintió Hiro durante su estancia en la isla. Obviamente la distancia es gigantesca, o sea, no puedes simular 30 años de vivencia con media hora en una mesa, pero un poco sí experimentar ese estado anímico que tenía Hiro continuamente durante su estancia allí en Lubang, que está basado en la filosofía japonesa esta del Shogunai, que a veces los occidentales entendemos mal como si fuera resignación ante lo que te pasa, y no es así. En realidad es simplemente que los occidentales pensamos mucho en que podemos controlar lo que nos va a pasar, podemos hacer cosas para evitar que nos pasen temas del destino, y en general las filosofías orientales van más en la línea de el destino no lo podemos controlar, lo único que podemos controlar es cómo vamos a reaccionar a aquello que nos pasa. Entonces el juego se basa en esa estructura. 4 actos y o sea, 4 actos narrativos, digamos, 4 puntos de corte, 3 puntos de corte en la historia, y esa aceptación del destino. Por eso hay una serie de cartas de evento que van sucediendo continuamente y que te van presentando dilemas y tú tienes que irlos resolviendo. El juego se sale del puzzle porque ya me he asegurado de que no haya resolución, o sea, no hay resolución posible. Ante cada uno de los movimientos que hace el jugador va a haber mínimo dos, generalmente tres, cuatro opciones que van a tener porcentajes de éxito similares. Te van a acercar de forma similar al éxito o al fallo final en la partida. Entonces, en cada momento tienes ante ti unos cuantos caminos a elegir. Y los que elijas, pues dependen más de tu personalidad, de tu manera de jugar, de cómo te sientes más cómodo jugando, si te gusta más arriesgar, si te gusta menos, que de resolver, ya está resuelto, ¿no? Este es el óptimo. Y de hecho, si alguien encuentra un óptimo, pues bueno, lamento informarle que se ha equivocado. No hay, ¿vale? Está calculado, no hay un óptimo. Entonces, bueno, el juego es bastante sencillo. En realidad es un juego que se juega en media hora, 45 minutos, depende. Puedes perder a los 5 minutos, puedes acabar ganando al final en 45 o incluso una hora si te lo tomas con calma y te pones a leer todas las cartas con detalle y te las piensas. Y es un juego en el que quizás la mecánica principal es push your luck, ¿vale? Que es, o sea, se podría indicar así, es push your luck, pero tú tienes un control sobre el azar bastante elevado. Nunca tienes un control total sobre lo que va a pasar, pero tú puedes realizar ciertas gestiones para mejorar los porcentajes de éxito. Y lo que vas a hacer es en una serie de 6 turnos, que cada uno simula un lustro de los que pasó Hiro allí. Tú vas a tener que cumplir una misión de las que Hiro pensaba que tenía que cumplir, que el honor le llevaba a cumplir eso, y al mismo tiempo sobrevivir, conseguir suficientes recursos para poder simular lo que hacían ellos durante el año durante la época que no era época de lluvias, y podían recolectar recursos para pasar luego unos meses en su campamento. Entonces vas haciendo esto mediante un menú muy limitado de acciones, son 4 acciones, y lo que tienes es un sistema de azar
que está basado no en dados, sino en sacar unos tokens de una bolsa. Y bueno, todos esos tokens están puestos de tal forma que las probabilidades, bueno, puedes jugar con las probabilidades un poco. No quiero entrar en detalles de reglas, ¿eh? Esto se juega así, esto se juega así, Ujú. Sí, sí, ya, sí, sí. eso ya, No, ya no, se no. verá. Es más temático. Sí. Y la parte, porque, a ver, dentro de lo que cabe que has dicho de que no es un puzzle como tal porque no tiene resolución y que hay varias opciones, la parte narrativa aquí es bastante importante, pero a mí, por ejemplo, no me gustan los solitarios narrativos que te van contando de coge esta carta, léete esto y sigue las instrucciones, como si fuera un audiolibro o un juego libro de ese estilo. Tú juegas, digamos que con las mecánicas propiamente, ¿no? Porque una de las partes importantes del juego que tú me contaste en su momento es que tiene una especie de mecánica de alarma y paranoia Sí. que son propias del juego, pero que también hace su parte narrativa. O sea, la parte narrativa que te va contando el juego tiene mucho que ver con la mecánica, que es la parte difícil de hacer un juego. Si tú me das un libro, pues mira, yo me leo el libro y ya está, y me entero de la historia. Pero si vas jugando y las mecánicas te arrastran a esa narrativa, es mucho más complejo de hacer. ¿Cómo lo hiciste esa parte? Pues es lo que tú has dicho. Yo tampoco me gustan los librojuegos en general. Para jugar a un No, pues librojuego me leo un libro. claro, Entonces, la exactamente. narrativa, o sea, hay 50 y pico eventos que te pueden ir sucediendo con unas cartas de evento que suceden en ciertos momentos, pero bueno, casi continuamente están pasando eventos. eh, pero estos eventos suceden ordenados al azar, te pasan. Todos esos eventos Sí, son eventos que según Hiro, o sea, si leemos su autobiografía, le pasaron. O sea, se podría le decir que ocurrieron de dentro verdad. del registro que hay, pues lo más fiable posible, pues le pasaron a él. Entonces, eso te va contando una historia, cosas que le pasan. Le pica una hormiga en la oreja y se le infecta la herida. Intentan coger un buey a unos campesinos y salen escaldados. Les caen unas lluvias y el arroz se moja y se pone malo. O sea, hay toda una serie de eventos que te pueden ir pasando y cuando acabas la partida podrías coger todo el mazo de cartas de eventos y leerlos uno a Y ver lo uno que te y han eso te pasado. cuenta una historia. Exactamente. Pero además eso Claro. se complementa con una manera de gestionar la dificultad, ¿no? De las acciones. Las acciones siempre, pues, cada vez van a ser más difíciles porque tu presencia en la isla genera alarma en la gente que vive allí y, claro, te lo ponen difícil. Entonces, eso es el mecanismo de alarma. Cada vez que haces una acción en una región, pues va aumentando la alarma en esa región y eso también te explica una historia. Te explica la historia de si has actuado más sobre una parte de la isla sobre de otra, pero si has sido una presencia muy nociva para los habitantes de la isla o no, si apenas se te ha notado, si no has realizado grandes maldades o si en cambio has sido como un monzón que ha pasado por allí y se lo ha llevado todo por delante. Eso, la alarma te explica estas cosas y luego hay dos tipos de salud en el juego. Hay la salud física y la salud mental representada por la paranoia. Y esos niveles te explican hasta qué punto ha llegado el deterioro de Hiro a nivel físico, pero también a nivel mental. De hecho, una de las maneras más típicas de perder es que Hiro se vuelva loco y se lance un ataque suicida y se muera. Entonces, la salud mental es una cosa que has de cuidar. Y puedes hacer acciones para cuidar todo este tipo de cosas, pero a veces el destino te alcanza y es inevitable que te pasen desgracias generalmente. Vale, vale. Chimo, ¿alguna preguntita? Gente, ¿alguna preguntita? ¿No? Ve contando tú Yo estoy, la mientras. verdad es que, bueno, sin entrar en detalles, ¿no? Como estáis diciendo, que tampoco sería para profundizar mucho más. A mí lo que me sorprende es de verdad lo digo, es la facilidad que tienes, Paco, de cambiar de un juego, ¿no? Como, bueno, pues ya sea el Cuyo Regio o el Plantagenet, a ahora un solitario que por mucho que digas, ¿no? Que no te gustan los puzzles y demás, pero joder, con lo que estás diciendo eres capaz de poner en la mesa algo que, que tú mismo estás diciendo, porque era la pregunta que yo te iba a hacer, ¿no? Si esa narrativa te lleva a que sea repetitivo el juego. Y tú mismo estás diciendo que para nada es repetitivo, o sea, has conseguido desarrollar unas mecánicas de un juego solitario que a lo mejor a ti no sería lo que más te gustaría haber desarrollado a nivel de juego, quizás, No, no ¿sabes? pensaba en eso, no pensaba Eso, en
Pero es Efectivamente, que efectivamente. generalmente no pienso en, en qué voy a hacer después o así. Pero cuando aparece una cosa que no he intentado antes, pues la interpreto como un reto y digo, venga, vamos a por ello y, y me meto. Pues soy tonto, o sea, porque me tiro a lo bestia sin pensar en las consecuencias. Y lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que si sale mal, ¿qué importa? Pues mira, me ha salido Ya, mal, ya haré otra ya. cosa. No hay, aquí no hay fracaso realmente. Cada cosa que haces vas aprendiendo. Y si te sale mal, pues bueno, la próxima vez lo harás mejor. Y luego, con respecto a lo de la narrativa y tal, yo em, no me, bueno, digamos que he desarrollado una nueva visión de cómo diseño los juegos y me enseñó la luz un poco José María Lué, ¿os suena? Que es un autor de No. juegos, principalmente fillers No. y tal. Vende un montón, ¿eh? Y publica con un montón de editoriales. Debe ser quizás el autor español más prolífico que hay y tiene, Mm. sobre todo son juegos fillers familiares, muy sencillos. Y este otro día, hace unos meses, un par de meses, lo entrevistaban en el Mambo y le preguntaban cómo Sí. diseñaba él. Y él decía, es que yo diseño en base a una experiencia. Me pongo a mirar o sea, tengo una idea, vamos a hacer un juego de esto. Y entonces me imagino a la gente, a los jugadores jugando. O sea, me imagino la partida. Sí, sí, ¿Qué sí, están los pone haciendo en en la la partida y situación, esto? ¿no? Sí, sí. Sí, decía, y primero la veo muy borrosa, luego me voy acercando, y cuando ya les estoy viendo jugando es cuando ya tengo el juego hecho, ¿no? Entonces allí tal. Y yo cuando escuchándolo decía, ostras, me pasa algo parecido. Lo que yo me imagino es qué debería estar pasando en la partida, realmente. O sea, el flujo del juego. ¿Qué cara debería estar poniendo la gente? ¿Dónde deberían estar parándose más tiempo, menos tiempo, etcétera? Y eso hace que cuando tú consigues imaginarte bien qué quieres conseguir con, con el juego, o sea, qué tipo de experiencia quieres hacer, y después de unos cuantos años de trabajar en juegos y hacer muchas pruebas y tal, pues bueno, te facilita mucho las cosas y te puedes meter en estos fregados. Ahora tengo, por ejemplo, un económico por ahí que está a punto de estar acabado. No sé para Pululando, quién, ¿eh? pululando. No, que está acabado para hacer un proto ya que se pueda jugar bien. Pero no sé para quién, pero me da igual. O sea, lo hago yo y, y ya está. Y si sale o no sale, pues Paco, da un poco igual. pero para llegar a ese punto de, o sea, tú tienes que haber hecho muchos juegos y tener en tu cabeza muchas mecánicas y muchas cosas para que tú en tu cabeza automáticamente o sea, te imagines a la gente jugando, cómo es el flujo del juego y cómo quieres que sea el juego. O sea, para llegar a ese punto tú tienes que tener un trasfondo anterior bastante amplio para conocer cómo quieres poner, ¿cómo te explico? Cómo Mm. poner eso en una mesa. ¿Sabes lo que? O sea, en tu cabeza puede parecer decir, bueno, pues yo quiero que sea así, 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 pero después tú tienes que hacer encajar todas esas piezas para que una vez en mesa te dé lo que tú quieres que vea. Que eso, a ver, con el tiempo y con testeo y con muchas partidas y eso, pues tú ya vas quitando y poniendo piezas y eso. Pero, o sea, hace como tú has dicho que hace Ayue, que tú lo escuchaste hacer lo que él se imagina en su cabeza como la gente, como él se imagina a la gente jugando al juego. O sea, tú tienes que tener tu cabeza ya, o sea, con muchas mecánicas y muchos juegos probados para eso, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí. O sea, Cuyos Regio fue el primer juego que hice Mm. y pues empezó poco un churro, ya funcionaba, pero Pero no no, era como ahora, pero pero, para poder hacer perdóname, Cuyos Regio me empollé 50 y pico manuales de reglas de juegos. claro, pero es tu Entendí pero tú, mecánicas y tal. Dime. eso, pero tú ya habías hecho juegos previamente, aunque se quedaran en un cajón y lo habías probado, pero decías, "Bah, esto no lo he jugado", o lo juegas con tu hijo, una, dos, tres partidas, dices, es un juego para quedármelo en casa, pero no para publicarlo. Hasta llegar al Cuyo, o el Cuyo fue el primer juego que tú dijiste, voy a hacer un juego de lo que yo quiera que no hay. Claro, yo es que llevo muchos años jugando a rol haciendo de máster. Entonces, crear Eso, claro, situaciones para sí, jugadores es pues un entrenamiento para cuando hice el Cuyus Regio ya llevaba ya. casi 30 años haciéndolo. O sea, de crear una Ujú. situación para que en la mesa se vivan ciertas emociones y tal. Diseño de juego como tal, no. Claro, diseño de juego como tal, no. Sí que había hecho jueguecitos minis, pero claro, cuando hay un máster por en medio no necesitas ni reglas,
ni que esté equilibrado, ni nada de eso. Pero esa facilidad, o sea, ese entrenamiento de imaginarte lo que quieres que pase en una mesa, pues ya lo tienes del Sí, rol, de cada del rol. viernes tener que pensar pues estaría bien que este viernes sucediera esta escena o fueran por aquí o prepararles alguna sorpresa, alguna cosa. Estas cosas, pues ya te colocan la mente para imaginarte estas cosas de situaciones y luego toda la parte de modelización pues ya me ayuda lo que estudié en matemáticas, lo que estuve haciendo en mi trabajo anterior, Mm. este tipo de cosas. Claro, tienes una facilidad de cálculo que te permite pues hacer ya, o sea, saber esto va a funcionar o esto no muy rápido. Luego me equivoco, como todo el mundo, o sea, a veces pienso Sí, que sí, no y claro. sí, a veces pienso que sí, no, pero ya directamente tienes una idea bastante rápida de voy a necesitar una mano de cartas o voy a necesitar unos cubos o voy a necesitar unos dados o voy a necesitar una cosa de estas y bueno, y lo que he explicado algunas veces, también cuando pienso un juego, lo primero que pienso de todo es cuál es el evento principal que va a dirigir el juego. O sea, cuál es El la motor que lo dinámica mueve. principal del juego, qué es, o sea, en qué se basa el juego. Y Ujú. eso generalmente es una mecánica muy sencillita. Entonces construyes alrededor de eso, ¿no? Mm. No, y Pero, además bueno, el salto, por ejemplo, de Onoda a la Bemus Papan, por ejemplo, una de las Mm, cosas que yo te he escuchado a ti decir es que tú el juego, en el momento que te vino la idea de, que ahora nos la contará cómo surgió lo del juego y tal, ponerlo en funcionamiento te fue muy sencillo porque tú ya en tu cabeza lo viste mm, funcionando. Y que ha sido el juego, si no me equivoco, me lo comentaste el otro día, que fue el juego que más rápido ha surgido el desarrollo y ha estado desde la fase inicial hasta la fase final del juego. Han sido muchísimas partidas, pero que el juego desde el principio hasta el final, más o menos, ya lo tenías mm. tú medio pensado. O sea, todo eso también tú lo viste en tu cabeza y lo pusiste en la mesa como has comentado antes. Sí, le pasa que ahí sí que se notó mucho el entrenamiento de años de pues el Cuyus, el De todo lo Plantagenet, anterior, luego el claro. Onoda y luego cositas intermedias que he ido probando que no han funcionado o que sí directamente han dejado de interesarme y las he dejado por allí. Pero sí, ahí se notó mucho porque por ejemplo en el Habemos Papa hay un tema de la influencia que es que se llama igual que el Plantagenet, la influencia, pero es que Ujú. tú para realizar las acciones tienes que gastar influencia, y esto a quien haya jugado el Plantagenet le sonará. No es lo mismo, no es el mismo sistema, pero el concepto es el mismo. El concepto de para conseguir algo tú tienes que gastar algo. Que por cierto es una Sí, especie de leitmotiv en todos mis juegos, ¿eh? No hay, no hay ningún óptimo, no hay ninguna maniobra sin riesgo, y para conseguir cosas has de gastar tus cosas tienes que también. gastar. Ujú. Entonces, pero sí, salió muy, muy rápido. Ahí sí que lo tuve, buah, me apareció en la mente y ya. Y a los ¿Cómo, 2 días tenía un prototipo y a cómo, los 3 días se estaba jugando. Y se jugó una partida completa y cómo, funcionó súper bien. cómo te vino la idea? O sea, el tema de decir, voy a hacer un juego de la elección papal. Pues ahí es Además, lo y eso es mismo secreto. que. Tú cómo lo sabías? Si eso es secreto. No, ahí otra vez es estaba Gaceto, o escuchando sea, Radio María. Estabas escuchando sí. Radio María ese día. Ahí es Gonzalo que cada X tiempo me lanza ideas de, oye, un juego de tal cosa, un juego de tal cosa, ¿qué te parecería? Y generalmente no, bueno, no me acaban de encajar porque me tiene que motivar mucho el tema, ¿no? Porque claro, al final no te vas a tirar muchas horas con un tema, como no te Ya, interese, sí. vas a estar, bueno, no sé, o el tipo de juego. Y una de las que me dijo fue, me gustan me parece muy interesante las elecciones papales. Y ahí fue, ¿sabes? Como un rayo que te llega en la mente y dices, ¡pam! Pling. Ya está. Y el juego va de esto y tal. Y además conseguía una cosa, me daba una cosa que tengo diversos objetivos, ¿no? De diseñador que a ver si puedo ir cumpliendo. Y uno de ellos era a ver si podía conseguir sintetizar un juego de estos de negociación, en los que se necesita negociar y todo esto, en una hora. No es, ¿sabes? Un juego, pues yo que sé, tienes un República de Roma, tienes este tipo de juegos, pero que te duran 10 horas, te duran 11 horas, 9 Sí. horas. Es parte de la experiencia, también. Pero yo quería coger eso, coger las partes esenciales y reducirlas a una hora. Y, y por eso el juego es como es relativamente sencillo. O sea, es rápido,
va al turrón, coge la esencial y luego también tiene los problemas de todos los juegos estos de negociación y de roles ocultos, que es que en la primera hora no te enteras de nada. ¿Habéis jugado alguna vez un juego de roles Mm. ocultos? La primera vez, Sí. Sí, sí, la primera hora no te sí, enteras sí, de nada, ¿verdad? Ujú. O sea, no sí, sabes. Bueno, correcto, juegas, vas correcto. haciendo cosas, pero no sabes muy bien si están bien o están mal, si van a servir para algo o no. Vale, eso pasa en la primera partida de Muspapam. Tú juegas y se acaba la partida y dices, ostras, cuando he acabado la No me queda. partida, sé cómo se juega. Aquí la ventaja es que has acabado la partida. Y ahora empiezas otra si Y, quieres. y que son cortitas, no te da para Exacto. 3 horas ni 2 horas. Es una hora. La primera partida, bueno, jugarás y sabrás las reglas. Tranquilo que a los 10 minutos estás jugando, ¿eh? No hay complicación de Mm. reglas. Pero claro, te enteras de los objetivos secretos cuando los ves. Te enteras de la efectividad de las cartas cuando te las juegan. Te enteras Ya, de para qué vale meter tu influencia en los sitios cuando la metes cuando lo y haces. te va mal. Mm. Y luego, Claro. la primera partida no negocias nada, porque es que no sabes nada. No tienes ni idea. O sea, ¿qué vas a negociar si no Claro, sabes ni qué vale una claro, carta ni qué vale nada? claro, Ahora, claro. la segunda empiezas a saber más. Ya sabes que esto no funciona, ya sabes que esta carta es buena en este momento, que esta carta es tal. Y a la tercera ya empiezas a saber un poco qué objetivos ocultos tienen los demás. Y ya puedes empezar a gritar, que es lo más divertido del juego. Gritarle a alguien que está haciendo el canelo porque ese otro va a ganar, porque tiene tal objetivo secreto y le está regalando la partida porque está haciendo tal. Ahí es cuando es divertido. El juego de verdad. Cuando muestra el potencial. ¿Cuánta gente juega hoy en día 3 partidas a un juego? No tengo ni idea. Menos que nunca. Pero bueno, entonces quizás el juego no sea para ellos, porque es un juego para ir repitiendo y haciéndole partidas. Y esas partidas lo que te están dando es conocimiento de cómo funciona. Y te lo pasas bien a partir de ahí. En la primera sí también, ¿eh? O sea, juegas, pero Sí, vamos, pero que no lo tiene todo. El otro día hicimos un Teach and Play con Serval y sus amigos en su canal de la Vemus Papa. joder, no lo pillaron tampoco. Pero no sé. Es que claro, son 3 turnos. Que había poca cosa. Aún así, había uno que ya lo había jugado, ya lo había probado y ese sí que iba. Ya, Ese ya iba más sí, sobrado, lo iba pillan. bien. Y sabía que había que hacer, estaba bien. Pero bueno, ahí. Bueno, de la Vemos Papam, aprovechamos, seguimos de la Vemos Papam, ¿no? Ya que estamos. Sí, 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 cuenta, cuenta. Sí, 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 sí. El, un, un miembro del canal ha pedido si podía hacer un resumen del modelo matemático, ¿qué tal? No lo voy a hacer porque si no se van todos los espectadores ahora. Magia. Va. Sí. Pero en el programa de Salval dije una cosa y la voy a decir aquí, pero en Mm. castellano, ¿vale? Para que Venga. se entienda. Que es, hay una carta, es un juego que va, en la Demos Papam hay 8 candidatos, tú tienes que ir poniendo influencia, cada turno se resetea toda la influencia, o sea, son como las votaciones papales, ¿vale? Y tienes que conseguir Sí. que en algún momento alguno tenga 2 tercios de la influencia. Si los tiene, hay fumata blanca y entonces hay una puntuación especial y tal. Vale. Y al final gana el que tenga más influencia. No el que haya conseguido que su candidato No lo que sea haya el conseguido. elegido, sino que él tenga más influencia. Ujú. Entonces, hay una carta que es muy sencilla, que se llama Demere, que lo que hace es quita 2 de influencia a un candidato. ¿Vale? Tienes que pagar 1 de influencia y le quita 2. Es una carta muy sencillita, no tiene complicación de ningún tipo. Vale, pues les explicaba que eh, esta carta, perdón, en el juego puedes hacer 3 acciones, que es o jugar una carta de tu mano, pagando la influencia determinada, pasar o colocar toda la influencia que quieras en los candidatos que quieras como te dé la gana. Puedes poner 1, puedes poner 17, lo que a ti te dé la gana en el momento. Vale, pues Demere, que es una carta que cuesta 1 de influencia y quita 2 a un candidato, tiene un valor de 4,7 puntos de influencia sobre el juego. ¿Vale? ¿Cómo se calcula esto? Bueno, hay diversos factores, hay un par de modelos estadísticos detrás, pero lo que hace básicamente es, vale 4,7, 2 de ellos, bueno, 1,7 de ellos vienen porque le quita 2 de influencia a diversos jugadores contrarios, o sea, elimina 2 de influencia sobre un peso final. Otro porque te permite jugar un turno sin pasar. Cuando pasan X personas seguidas se acaba el turno y eso te permite seguir jugando, eso tiene un valor, eso da 0,8 de influencia más o menos, entre 0,8 y 1, depende del número de jugadores. Tiene la ventaja de que te puede servir esa carta para pagar la influencia de otra carta, eso también tiene un valor. Bueno, así va sumando factores. Y eso
a una carta que es súper sencillita, no tiene demasiadas complicaciones, le otorga un valor de 4,7 de influencia. Eso es una parte del modelo grande que hay detrás, que hace que cualquier jugador con cualquier objetivo oculto, o sea, te dice el modelo de cualquier jugador con cualquier objetivo oculto y cualquier mano de cartas puede ganar la partida. ¿Vale? Las probabilidades son muy parecidas para todos los jugadores, muy, muy, muy parecidas. No hay diferencias significativas. Según objetivo oculto y según objetivo público, combinaciones con candidatos, más o menos todo está en el mismo saco. Y eso se hace calculando puntuaciones de las cartas. Eso te da la ventaja de saber que el juego está equilibrado matemáticamente. ¿Que es divertido? No, eso lo probamos en la mesa y vemos si es divertido o tal. Pero nadie te puede decir está desequilibrado a favor de. O sea, puede ser tu sensación, pero tú tienes una sensación y yo tengo unos números que dicen que no es así. Entonces, te ahorra mucho testeo, te ahorra muchas cosas, lo que digo siempre, ¿no? Que estas cosas no son estrictamente necesarias, pero ayudan mucho. Por ejemplo, para hacer un CDG, pues estaría bien tener una valoración de cada una de las cartas. ¿Cuánto vale esta carta para el juego? Porque así sabes pues la probabilidad de que una persona le toque una mano muy mala, por ejemplo, y que significaría en diferencia con respecto a una persona que le toque muy buena. Y no es solo los puntos de operaciones, es puntos de operaciones más eventos, combinaciones, efectos sobre los demás, tal, y tienen valores diferentes. Pues eso es el trabajo que hago yo detrás para equilibrar estos juegos. Bueno, es quizás más particular mío. Paco, yo ahí sí que tengo una pregunta y precisamente la tenía preparada para hacértelo antes con el Onoda. Lo has dicho ahora tú con el Habemus Papam. Dices, tú lo que sí que podemos dejar por sentado es que todos tus juegos, tú sí que buscas un equilibrio matemático, ¿vale? Otra cosa es la diversión, como tú has dicho, que eso hay que buscarlo, hay que añadirlo además. Pero la pregunta mía es, ¿tú no crees que si el juego no tiene un equilibrio matemático, a la larga, otra cosa es como has dicho, la rejugabilidad y demás, pero a la larga ese juego no puede perder mucho y entonces sí que es necesario para que pueda ser divertido que haya un equilibrio matemático en el juego? Yo creo que no, en realidad, porque depende a qué público esté orientado. Si tú haces un juego económico de estos, un euro duro, de estos complejos, pues el juego tiene que estar equilibrado, porque los jugadores son jugadores que buscan y que optimizan y testean, llevan al máximo los límites del juego, ¿no? Pero para un juego casual, por ejemplo, el Habemus Papam es o sea, he dicho 4,7, lo podrías jugar a lo plan euro duro y tal, no lo recomiendo, es para divertirse. O sea, lo juegas con los amigos, con una Ya. cerveza, con unas pipas y riéndote del otro porque, yo qué sé, le has eliminado a su candidato, ¿sabes? O sea, no es Sí, esa la sí, sí, intención, sí. eso está detrás. Pero para ese tipo de público, que esté equilibrado o no, es relativamente poco importante. Lo importante es la experiencia que te da, si es divertida o no. Otra cosa es que lleves una facción, o sea, un juego sea de facciones y lleves una facción que nunca puede ganar. Entonces, claro, es un asco. Eso es, Entonces, a eso, entonces está mal. ahí voy. Pero entonces está mal hecho el juego. O sea, ya no Claro, es. claro, pero es que volvemos al tema que decimos tantas veces, ¿no? En el desarrollo muchas veces de los juegos, Que no te que da no tiempo a se jugar bu tanto como para verlo. claro, claro, claro. No, pero que al mismo tiempo mucha gente a la tercera partida dice: "Oye, no tiene sentido jugar este juego porque la facción X, Y o Z jamás va a ganar". Y entonces, incluso lo que tú has dicho, ¿no? Hay que buscar la diversión, pero al mismo tiempo, oye, a mí me ha tocado tal facción o tal vía, digamos, de desarrollo que tenga unas opciones de ganar. Que sea más duro o menos duro, te lo compro, pero que tenga opciones. Si ya de partida sé que no me voy a divertir, para eso no juego, ¿sabes? Por eso hacía esa pregunta, Sí, a ver, ¿sabes? eso debería estar. La ventaja de hacerlo con cálculos y tal es que te ahorra tener que hacer 80 Testeo, partidas solo para ver testeo. un número de equilibrio que además generalmente no te sirve. O sea, es una muestra demasiado pequeña. Para ver equilibrio de un juego de este tipo necesitas, yo qué sé, 120, 150 partidas mínimo porque si no, no salen suficientes eventos como para probar todos los Para que hayas estos. Pues yo qué sé, interactuado, recuerdo sí. en Neonoda tú puedes tener compañeros, ¿vale? O sea, tienes dos compañeros de base y puedes salirte un tercero que te ayudan y al mismo tiempo te perjudican
porque necesitas más comida y tal. Pues recuerdo Zukov que estábamos en el club, hizo una partida de testeo y le salieron los 3 compañeros en el primer turno y el segundo se le murieron los 3. O sea, se convirtió en una partida extremadamente sesgada en una dirección. Y aún así el juego funcionaba bien, no tenía ningún problema. O sea, acabó y además se murió al final. O sea que ni siquiera le sirvió para ganar, ¿vale? O sea, se murió igualmente. Pero, pero que claro, esto, pues, si yo hubiera tenido que hacerlo testeando en vez de calculando, me hubiera tirado meses para hacer esto. Pero muchos Claro. meses o años, no Claro, sé, años. claro, claro. Para Y entonces, no sé. claro, ahí esa es la segunda pata, que es la diversión. Te puedes centrar más en esa parte, porque tú ya, la primera parte, que es, digamos, el equilibrio matemático, tú ya lo has conseguido sin tener que testearlo tanto. Y te puedes dedicar más a, ¿se están divirtiendo mientras juegan mi juego? ¿O qué necesito cambiar para que se diviertan? ¿Puede ser? Sí, es un poco así. También es verdad que no es infalible, ¿eh? Alguna vez la ha cagado, o sea, haciendo cálculos y tal, y Bueno, pensaba que una cosa estaba bien y luego, yo qué sé, alguien te hace una pregunta y no habías contemplado una posibilidad y ni siquiera la habías calculado y de repente dices, ostras, pues me he dejado esto, tengo que rehacer cosas. Pero también es verdad que es un tema de tiempo, o sea, te ahorra tiempo, ya está, te ahorra tiempo. sí, 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 sí. y la diversión es viendo a la gente jugar. Les pones ahí el juego y ala. Y miras cuando se paran, sobre todo cuando se paran. O si alguno saca el móvil para mirar cosas, pues todo eso son datos importantes, ¿no? O sea, Hay que cambiar algo. o no, porque a veces tienes un jugador y piensas, es que este juego no es para ti. Lo estás probando y voy a ver Correcto, cómo correcto. funciona con una persona que el juego no es para esa persona. O no está en el modo, o sea, no está en el día. Entonces, todo eso lo tienes que tener en cuenta. Em, pero sí, te centras eso en que sea divertido. Bueno, es que lo que me interesa de los juegos es que sean divertidos. No divertidos. Divertirse no es necesariamente jiji jaja, estar riendo. Eso es un No, no, tipo de no, no. diversión. Sí, es Pero hay correcto, otros correcto, correcto. que son de calcular, de pensar, de tal, de Eso tener es, eso es. tensión. Ese es otro. Oye, yo qué sé, lo no da no es de reírse, precisamente. O sea, es estar puteado No, durante 45 minutos con el agua al yo, cuello, generalmente. Claro, pero te yo estás muchas veces retando. digo que perdona, la diversión se nota cuando al acabar la partida quieren repetir, ¿no? El que Mm, quiere sí. repetir es porque se ha divertido, haya sufrido o se haya reído durante toda la partida, pero cuando te dice, oye, vamos a jugar otra, es que se ha divertido, que le ha gustado el juego, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, esa Bueno, sería le suponga un eso reto, es, una. Ujú. correcto. Sí, sí. Mira, aquí pregunta Cheli que si en las simulaciones has usado inteligencia artificial o solo modelos matemáticos. No, no se ha dado ya. Todavía algún día supongo que sí que lo usaré. De momento no, pero no soy contrario a. Lo que pasa que, eh, como muchas veces se equivoca en cálculos complejos, pues. Ya. eh, bueno, que en algún momento lo Prefieres usaré hacerlo tú. cuando mejore un poquito, ¿no? Lo que pasa es que es lo de siempre. Sí, tienes una herramienta muy potente, pero lo que no puedes usar es un martillo percutor para hacer el taladro de un cuadro, ¿vale? Porque vas a reventar la pared. Y al revés, no te puedes ir con un berbiquí a intentar perforar el hormigón de tu casa. O sea, Ya, no sirven. Así que tienes que saber qué quieres exactamente. No vale. Las IAs ahora mismo, a lo mejor en un futuro cercano lo hacen, ¿eh? Pero tú le dices, equilíbrame este juego y no te hacen nada. está bien. Entonces, Yo, Paco, hay una Vale. pregunta que sí que quiero también englobarla con todos los juegos que tú has desarrollado, pero por ejemplo, podemos irnos al Onoda y a la Venus Papam, ¿no? Y tú mismo estás diciendo Onoda, juego solitario, y Abemus Papam, un juego 3-6 jugadores, donde estás mirando un poco el tema de la influencia y demás. ¿Tú qué haces primero? Estabas diciendo antes, ¿no? Estaba yo cocinando y escuché el programa de que estaban hablando del Onoda. ¿Te va primero la temática de lo que tú luego vas a desarrollar y a partir de ahí te viene a la mente, oye, mira, voy a hacer que este juego sea de cartas o de acciones o qué es lo que o tienes tú ya en mente, quisiera hacer un juego que fuera de cartas y tal y de repente escuchas el programa y dices, oye, pues ese juego que estoy pensando de cartas, voy a ver si me cuadra con el Onoda. ¿Qué te viene antes? pues hasta ahora siempre me han venido primero el tema.
Y el tema ha llevado el tema, naturalmente a unas o una mecánicas, un mecánica. flujo, etcétera. Pero también es verdad que el o sea, el último juego bueno, los 2 juegos o 3 que tengo en la mesa, uno de los últimos ha sido pura mecánica solamente. O sea, Vale, no. Y me vale. ha sorprendido a mí mismo, ¿eh? O sea, no. Y aparte me gusta un montón. O sea, me encanta el juego ese. Y es un juego de mayorías, podríamos decir, más estilo mayorías, ¿vale? Más o menos, con sus cositas. Pero es súper, o sea, es abstracto ahora mismo, no tiene tema. ¿Quieres que el Es... grande deje de ser el juego de mayorías por excelencia? No, no, que va, que va. No, nunca pienso en ese nivel de, de influencia sobre el sector ni nada de esto. Siempre pienso voy a intentar hacer algo que me guste, o sea, que cuando vaya a Que a ti probarlo te guste, me sí, 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 divierta, que a ti te sí, y guste. juegue con Sí, él sí, y tal. correcto, correcto. Y luego hasta el tema de publicar me resulta totalmente secundario, ¿eh? O sea, si yo Sí, sí, lo probé con sí, sí. Arcades y Sergio en las de Viriadas, que nos colamos, bueno, me colé allí y puse mi proto cuando estaba prohibido y todo esto, y me puse a jugar con ellos. Y solo por esas 2 partidas que hicimos ya me vale la pena el haberlo montado. Hacerlo. Ujú, Sí, porque me sí, divertí sí. mucho. Fue muy divertido. Entonces, pasa que lo desarrollaré más porque fue suficientemente divertido como para que quiera jugarlo más. Entonces, le daré un poco más de trabajo. Pero vamos. Vale. Paco, hablando Mm, de editorial, mm, eh, Salt and Pepper, te ha publicado los mm. dos, Onoda y Habemos Papam. Y has estado antes con GMT, bueno, sigue estando porque Sí, el Cuyo tiene que salir. ¿Qué sí. diferencia hay entre una y otra? ¿La cercanía, por ejemplo? Bueno, GMT te deja muy por libre. Te dicen, sí, vale, nos interesa tu juego. Y tienes que ir contactando con ellos, y tienes que irles metiendo prisa, y tienes que ir haciendo cosas y más o menos te van contestando cuando pueden, pero vamos, que tienes que encargar tú de todo y ya se meterán cuando toque. En cambio, Salt and Pepper, claro, al ser una editorial pequeña, tiene muy controlados todos los tiempos. O sea, cuando ellos deciden que tu juego va a entrar en producción, pues entonces ya tienen un calendario marcado. Esto ha de estar hecho en tal fecha, esto ha de estar hecho en tal fecha, etcétera. Y te van siguiendo y te van comentando y te van ayudando y te van explicando cosas. O, por ejemplo, también a nivel de artistas, pues lo tienen muy claro. Gonzalo tiene, supongo que Michael también, tienen muy claro que quieren que sus juegos aporten algo a nivel artístico. Y aportar algo no significa que sean los más bonitos, que sí puede ser también, ¿eh? Pero que den Y que que te den diferentes perspectivas del arte. Bueno, ya Impacten, se ve, por ejemplo, en el impacten. dibujo, exacto, dibujos de Onoda, pues son tipo cómic, los de Habemus Papam Ujú, son muy diferentes de lo que te esperarías un juego sí. sobre el Vaticano y tal, que sería como más solemne, más pesado, más oscuro incluso. Y aquí es todo colores muy alegres, chillones, etcétera. Contrastan un poco con lo que esperarías, pero bueno, me parecen muy interesantes. Yo soy mucho de salirme de mi zona de confort en eso y ver diferentes estilos y me parecen bien todos. Y entonces ahí se meten mucho, lo tienen muy decidido qué van a hacer. En el juego no, ¿eh? En el juego como mucho pues Gonzalo hace sus pruebas y Michael también y tal y te dan algunos comentarios, pero al final sí que decides tú siempre si esto va en una dirección o otra. Eh, Hasta ahí eso, o sea, bueno, eso, y son más rápidos también, claro. Saltan Pepper al centrarse en un juego cada vez, pues son mucho más rápidos. Claro, Son ellos, dedican todos los Mm, esfuerzos a un juego. En cambio, GMT, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Son lentos, pero una sí, cosa mala. Es una pasada. sí. Ahora vamos a hablar, cuando pasemos a hablar de las novedades, vamos a hablar de GMT un Ujú. poquito y de todo el lío que está pasando. Pero bueno, gente, si tenéis alguna preguntita más acerca de esto, antes de yo hay una terminar con pregunta la parte que de han los hecho juegos, antes, si tú, sí, cuenta. Paco, lo sabes, que también creo que no está del todo claro, pero bueno, si sabes fechas de cuándo va a ser oficialmente publicado y cuándo le llegará a todos los que han sido Sí, patrocinadores de los dos juegos, tanto el Onoda como el Habemus Onoda y Papam. Papam. Ujú. A ver, Salta Pepper siempre cumple con las
con las Vale, fechas, con las porque fechas. básicamente en el momento en el que estás en la que entra en crowdfunding, el juego está acabado, ¿vale? Está hecho, ya está. Vale. Entonces cumplen a menos que la imprenta haga alguna cosa rara. Pero vamos, que en este verano deberían estar los dos, que es cuando comentaba Gonzalo. Cuando dijeron finales de Pues verano, ¿no? Dijeron. sí, creo que el Onoda era para principios de verano y el Habemus para finales mediados, Sí, en Sí, septiembre, agosto, principio de septiembre correcto. septiembre, creo. Agosto, agosto, septiembre. y Muy bien. y Sí. el Onoda era junio, julio. Bueno, esto básicamente es esto, lo tienen todo súper controlado. Ah, por cierto, añado, cuando esto lo hemos comentado alguna vez y tal, y así la gente ya lo sabe. Los stretch goals de la Vemos Papa no son necesarios para jugar, no son parte del juego original, son cosas que se diseñaron especialmente para ser un stretch goal, Para la incluso un campaña. poco Ujú. con un tono jocoso, o sea, como un extra, ¿no? Sí, sí. Y en el Onoda pasa lo mismo, los stretch goals son chistes, o sea, no, también se pueden jugar, ¿eh? Los diseño para que sean jugables, pero no los necesitas, no son tal, o sea, no es un caso de juegos de estos que ponen a medias. Sí, que vienen cojos cuando salen. No, sino que ya están Mm. hechos enteros. De hecho, no están ni. O sea, me costaría pensar en expansiones o cosas de estas para estos juegos. No, no sé ni si tiene sentido, ¿eh? Creo que no, pero Ah, vamos, que no están cojos, ¿no? Vale, vale. vale. Pues listo. Hemos terminado con el repasito de los dos juegos. Llevamos 50 minutitos. Tenemos 10 o 15 para hablar de las novedades y un poquito del tema de actualidad. Chimo, le pegamos un repaso rápido a las Sí, novedades mientras que sí. hablamos con Paco sobre el estado de su otro juego y GMT. Vamos a Paco, las novedades, hombre. Vamos a las venga, novedades. ¿cómo ves tú el tema ahora de cómo está GMT con el lío de los aranceles y la salida del Cuyo? ¿Cómo va eso? ¿Qué te han contado? Pues antes de que hubiera el tema de los aranceles, el Cuyus iba a enviarse Sí. a imprenta en agosto. Lo que pasa es que ahora lo han puesto todo en suspenso porque Sí. tienen que acabar de evaluar qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Ya. Nosotros les hemos dicho que por nuestra Que parte, prisa ninguna, ¿no? sí, que oye, que nosotros estamos para ayudar a GMT, o sea, no para Claro, no para meter prisa ni que hay de lo mío por encima de todos los demás. O sea, que prioricen lo ya. que les parezca y que hagan lo que sea, y ya está. Y si en algún momento las cosas van mal, pues yo que sé, GMT nunca ha puesto dificultades a nadie para que haga cosas con sus juegos, y menos si les va mal. O sea, tampoco. Pero no es un escenario que estemos contemplando. De hecho, Mike y yo consideramos que hemos acabado el proyecto ya, que tenemos entregado todo lo que teníamos que entregar, con algunas variaciones, algunas correcciones que ya nos dirán cuando se pongan, y ahora estamos mirando otras cosas, otros juegos que nos gustaría hacer juntos o otras ideas. Aquí sí, Wargames, pues sí que es más con Mike, porque, bueno, me ha gustado mucho trabajar con él, con el Cuyus. Mike es el desarrollador Mike Sigler, desarrollador Sí. del Cuyus Sello, Ujú. y me gusta mucho trabajar con él, entonces pues ya quedamos que el siguiente pues también lo miraríamos juntos y nada, estamos en plan Guay. pues empezando a hacer cositas. Em, ¿Cuándo se puede arreglar esto? No lo sé, porque claro, la política americana está en caos, que, que nadie sabe Ya. nada. Es que a lo mejor quitan los aranceles enteros la semana que viene y entonces vuelve a Sí, estar todo bueno, ya arreglado. hizo. Entonces, Ya pasó la última vez, sí, cuando estuvo la primera vez, duró un mes, duró. Hizo lo sí, mismo por eso. Ujú, y duró un mes. Y lo quitó entero, hizo un acuerdo del 10% y se acabó. ujú. Fue todo un mes de movimiento brusco y a la normalidad al cabo de ese mes y ya está. Yo creo que esto. Es que o sea, a mí la newsletter me pareció un poco alarmista en el sentido de cómo explicaron ellos o su manera de querer abordar el tema, de vender todo lo que tenían para hacer cajas, hacer una especie de saldo de todo lo que tenían en almacén para sacarlo lo antes posible, para poder hacer frente al envío que tenían paralizado, porque le salía, no sé, era un cojón y medio, era de medio millón a 1,2 millones, o sea, Sí, era más exacto. caro los aranceles
que lo que era el propio envío en sí mismo. Entonces, Ujú. no sé, a mí me parece una auténtica locura. O sea, querer traer eso antes de tiempo pagando esa auténtica barbaridad cuando yo creo que al final esto se va a terminar solucionando esperando un poquito y dejando pasar las aguas, pero bueno, ellos son los que toman las decisiones, pero a la larga va a afectar porque va a hacer que El suban los precio, precios. el precio. Sí. Y en el momento que suban los precios de todo, aunque vuelvan las cosas a la normalidad, bajarlos no lo van a bajar, porque eso ya lo No. sabemos todo el mundo. Eso es igual que cuando la gente pide lo de la rebaja del IVA cultural a los juegos, que lo ponga al 10%, da igual, los juegos van a costar lo mismo. Ujú. No, no, las editoriales no van a bajar el precio porque el IVA sea reducido, ni mucho menos. Y esto yo creo que va a ser lo mismo. Entonces, los precios de los juegos van a subir, ya lo tenemos que empezar a asumir todo el mundo. Y, y al final, pues, no sé, esto lo hemos hablado Chismo y yo un montón de veces, no sé tú qué piensas, pero yo creo que la edad dorada de los wargames está empezando a sobrepasarse y a que haya como muchos más juegos de lo que se pueden llegar a vender. Que hay como sobresaturación del mercado. Pero porque los jugadores de Wargame somos los mismos, más o menos, Sí, porque ya hemos comprado todos los juegos que íbamos a comprar, porque Correcto, tenemos las correcto. estanterías llenas, y ha llegado un Mm, momento en que cada juego que compras supone un problema, más que mm, una alegría o tal. Entonces tenemos la inercia de ir comprando, pero en general es que no te caben más en casa y tienes que empezar a vender. ya. ¿Pero a quién se lo vendes? Porque los otros wargameros también han comprado. También tiene la estantería llena, claro. Entonces, no, claro, estamos en la situación que no pasaba hace 10 años, porque ¿cuánto eran las colecciones de la gente? Sí que había gente con 500 juegos, claro que sí que había, y había gente con Sí, sí, sí. 200 No. wargames y todo lo que quieras, y 1000, Mm, ¿vale? Pero eran 4, pero es que ahora ya son un ya, montón con 200 sí, juegos en casa. Entonces, eso empieza a pesar y luego el tiempo para jugarlos. Pues antes se rejugaban exactamente. más los juegos porque tenías 4 juegos y ahora como tienes Mm, 200, los juegas un ratito y a la balde ya está. ¿Y eso es sostenible? Bueno, pues es sostenible durante X tiempo. Había un estudio psicológico sobre cosas de estas, pero no recuerdo muy bien, o sea, ahora no tengo la referencia en mente de dónde era exactamente, pero calculaban que esto eran X años, eran 7 años, 8 años que duraba el coleccionista medio. Si lo encuentro ya lo pasaré por el chat. Pero era un número de años determinados que dura un coleccionismo. Entonces entras en un mundo, coleccionas y luego te vas y desapareces del mundo ese. Y eso es lo que está pasando. Empezó la época dorada de los wargames y ahora está llegando el momento en que la gente empieza a irse. Intenta soltar colecciones, pero es que están entrando cada semana o cada mes cuántos wargames nuevos entran. Un montón, una pero barbaridad, sí. Es Mira, un que, nosotros, montón. por ejemplo, cuando Paco, hacemos la entrada mensual de los juegos, de Wargame, que nosotros lo que hacemos Ujú, en la entrada mensual son Wargame, y hay entre 10 y 20 todos los meses. ujú, Entre 10 y 20, de 4 o 5 editoriales más o menos potentes, Multiman, GMT, Compa, Legion y eso, de otras más pequeñitas y todas las demás, y las editoriales españolas, que también, pues, a su ritmo, pues también van sacando más o menos juegos, pero entre unas y otras, no sé, sacan 5 o 6 Wargames al año, en ujú, algunos de los casos. De Vir este año porque va con retraso del año pasado, pero este año va a sacar por lo menos 4. ujú, Entonces, no sé, son un montón de. Es lo que tú has dicho, es un montón de juegos, un montón de, de que salen al año. No todo el mundo tiene el mismo dinero para gastar, los juegos cada vez son más caros ujú. y al final te tienes que pensar muy bien en lo que compras. Y, es que y creo, al final Paco, es yo eso. creo que has dicho tú un poco, no sabía yo lo de la curva esa, ¿no? Del aficionado, de que dura X tiempo y tal, pero lo que yo sí que creo que pasó un poco en nuestra afición, eh, a raíz de la pandemia, vamos a decir, mucha gente, claro, te encuentras con que, como tú has dicho, ciertas aficiones que tú hasta ese momento hacías asiduamente, llámala como quieras, hacer deporte, tomar una cañita todos los días con los amigos, de repente, durante un periodo, vamos a decir, medio largo, no pudiste hacerlo. Y en cambio tenías mucho tiempo para una afición que tú hasta ese momento a lo mejor no estabas dedicando tanto tiempo como era la afición
vamos a decir, en nuestro caso de los Wargames, yo no entro en otros tipos de Eurogames, etcétera, Wargames. Y hace pan. Sí, no, y se empezaron, ¿tú qué pasa? Que tenías, como también hemos dicho, tenías espacio porque decías, ostras, me compra una estantería o tengo esta estantería, mira, tenías tiempo, ordenabas una estantería, hacías hueco, tirabas papeles y de repente hecho un hueco, coño, y me están hablando de tal juego, no sé qué, pam, y lo comprabas y tal. ¿Qué ha pasado? Ha pasado un tiempo, hemos llenado estanterías, pero yo también añadiría otra cosa. Te das cuenta que sigues jugando a la serie. A lo mejor hay un juego, dices, mira, a mí me gusta mucho el Plantagenet u otro juego, ¿vale? Y ese juego lo juegas. Pero es que tú lo que vuelves a jugar son las series que tú jugabas desde hace años. Pues el Grandes Batallas de la Historia, el Combat Commander, el Grandes ASL, el Grandes campañas. Campañas de la Guerra Civil Americana. Y ese Sí. juego es más caro cada vez. El juego que antes te costaba 100 euros, luego ha costado 150 y ahora cuesta 200. Y ese juego te lo sigues comprando. Y tú dices, oye, es que yo antes compraba 7 juegos y gastándome el mismo dinero, ahora me puedo comprar 2. Y ese juego de mi serie que sigo jugando, lo tengo que comprar. Luego ya no puedo comprar 5 juegos como compraba antes y ya no tengo tiempo para jugar esos 7 juegos que me compré más 5 nuevos que compre. Entonces la gente ya llega a ese momento en que la curva pasa la inflexión, ya ha llegado al pico y dices, pues voy a dejar de comprar tantos juegos porque o vacío estantería y como tú has dicho, ¿a quién se lo vendo? Porque a mi vecino no se lo puedo vender o a mis amigos no se los puedo vender porque ellos también han llenado la estantería y nadie te lo compra. Es que nadie te lo compra. A mí me hace gracia, yo por ejemplo, si no me equivoco, tú todavía no has vendido este juego de Federico I, ¿no? Que lo tenías en venta. El Tú no de tenías un Federico el juego. Grande. Sí, el de Federico el Grande, Justo ¿no? me lo compraron hace una semana. ¿Ves? Sí, Hace una semana. Pero sí, ¿cuánto sí. tiempo has tardado Un en montón. venderlo? Mucho, Claro. años. Entonces, y ese juego antes te lo hubieran comprado en una semana, pero en una semana Sí, te porque hubiera además durado la venta. estaba barato, además. Sí, Y sí, sigue sí, estando sí. Yo sí barato. que lo veía que lo. Entonces, bueno, pues al final llega lo que llega, la saturación ha llegado a lo que ha llegado. Tenemos, también hay que decirlo, tenemos 7 días a la semana, dedicábamos mucho más tiempo a jugar a juegos que cada vez esas aficiones que habías dejado las vuelves a retomar, pues yo qué sé, el que salía al campo vuelve a salir al campo, el que iba al museo vuelve a ir al museo, el que se iba de cañas vuelve a ir de cañas y recortas de la afición que es el wargame, jugar a wargames. Entonces ya llega un momento en el que tienes estanterías llenas, es más caro, no juegas tanto, pues blanco y en botella, blanco y en botella. ¿Sabes? Y jornada. Que ahora vamos a hablar de Y la jornadas, que también tenemos que hablar de jornadas. de las Alcalá. A ver cómo te lo explico. Si a ti te gusta lo que hacemos aquí en Mesa de Guerra y quieres apoyarnos, te apunta a nuestro Patreon. Mira, somos ya más de 100 personas en la comunidad y además te va a llevar participaciones en nuestro sorteo de juegos, los cupones de descuento en nuestra tienda colaboradora de Interlude, acceso anticipado a las actividades y a los eventos MDG, traducciones exclusivas, el Discord con las partiditas semanales y mucho más. Así que ya sabes, te une a nuestro Patreon y forma parte de esta increíble comunidad. Una cosita, antes de seguir, ¿vale? Mira, todo el mundo que está aquí ahora mismo en el directo, si pincháis en el canal que hay a la izquierda que pone Patreonistas, ¿vale? Con un candadito, va a aparecer ahora un mensaje que vamos a sortear un juego, ¿vale? Vamos a poner que dure 10 minutos. Un ganador. Y el juego lo va a decir Paco. Paco, ¿qué sorteamos? Un Gonoda. Vamos a sortear un Gonoda entre todo el mundo que le dé al botoncito de aquí a 10 minutos. Ahí está ya, publicado, ¿vale? Le tenéis que dar al botoncito de la matraca esa. Ay, mira, mira, mira cómo le da a todo el mundo. Ahí está. Yo no le Cuando doy, salga que el me juego, toca. O sea, no. yo no le doy Eso te iba tampoco. a decir. Yo no le doy tampoco. Bueno, pues en 10 minutos termina, ¿vale? Y después, cuando terminemos, vamos a sortear el otro, pero ese es entre todo el mundo, todos los Patreons. Nada, lo dicho, de la
De las novedades de este mes, bueno, interesante. Es que como este mes, como ha estado la cosa tan para con el tema de los aranceles, que lo tienen todo súper paralizado, hay muy pocos juegos diferentes del mes pasado. O sea, GMT todavía tiene paralizado entre el envío del último enero-febrero, que fue el envío más grande que han hecho en su historia, y todavía están convalecientes. No han hecho envío desde entonces. Compass ha mandado 2 juegos y lo más interesante que yo he visto, aparte del de Legion, de la batalla del Solferino, que ya tenemos vídeo en el canal y todo. ¿Lo has estado echando un vistacito, Paco, Sí, es al de que Blind Sword? todos los de Legion los voy mirando siempre. Sí. Vale, pues mira, ahora dentro de nada, la semana que viene o la otra, subimos entrevista al blog de Labios Lament, que hemos Ujú, entrevistado al autor, ¿vale? Lo subiremos en breve. Y a mí me está gustando mucho el All Brothers. Yo no lo he ujú. jugado, tengo que quedar con pero como estoy editando los vídeos que él me manda, pues lo que estoy viendo me está gustando mucho, 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 mucho. Está muy chulo. La parte de, bueno, el sistema, la base del sistema de Blind Sword sigue siendo la misma, con los eventos y los cheats de la activación de las brigadas y de los líderes y la parte de los HQ que se ponen en defensivo y en agresivo Ujú. también está. A mí me está gustando, la verdad es que me está gustando. Además tiene 2 o 3 escenarios pequeñitos para ir probándolo. Así que recomendado. Mira, ahí están poniendo Rafa y Adri lo del canal. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues el de Buca del New Cold War, que ha salido hace poco, de Andoni y de Igor, que Efectivamente. ya tienen que estar llegando. Y que nos El alegramos juego aquí en Mesa de Guerra, nos todavía, alegramos muchísimo de que haya sido un exitazo, de verdad, muy y funcionando contentos súper bien, porque se lo han currado mucho, ¿eh? Se lo han currado muchísimo. súper bien, está funcionando súper bien, está teniendo muy buenas críticas. También lo tengo ahí pendiente para llevármelo al club en estos días. Y lo más reseñable, aparte de la revista, es que esta me vas a tener tú que contar de qué va, Chimo. La revista de ASL, tío. Con Pues los mira, escenarios, la Basic Training. la revista de ASL, el ASL Starter Kit Basic Training, yo la verdad es que le ¿Eh? tengo muchas ganas. Yo creo que es una especie de, bueno, lo que he estado leyendo y todo lo que indica, es como una especie de manual, vamos a decir entre comillas manual, ¿no? De una guía para aprender a jugar al Starter Kit. Entonces, bueno, te va dando consejos, te va diciendo ciertas cosas conforme vas haciendo los diferentes escenarios para ir aprendiendo como las diferentes cosas que vas encontrándote en el Starter Kit de ASL. Yo, de verdad, muy interesante, lo quería decir, lo quería reseñar hoy, para toda gente que quiera entrar en ASL por la parte del Starter Kit, muy recomendable, muy recomendable. Muy interesante y muy recomendable. Además, está ya, vamos, este mes, en pocos días, va a estar ya en tiendas aquí en España y en alguna que también conocemos todos europea, con lo cual, vamos, se va a poder disfrutar en breve. Así es. Perfecto. Hacen falta las cajas, ¿no? A ver, lo que De te los hacen falta, sí, aunque digan que no, lo que te hace falta, te lo dice luego al final que sí que te hace falta Esto no te lo esperabas tú. ¿Perdón? No, Yo no, no- no, no. ¿De qué va? ¿Qué va? Necesitas, dependiendo del escenario, el Starter Kit 1, el Starter Kit 2, el Starter Kit 3 y el Starter Kit, el SKP, el 1, ¿vale? Uno que sacaron ya de Vale, los especiales. Es decir, tiene 15 escenarios y dependiendo de cada escenario que tú vayas eligiendo, necesitas, porque sabes que en el Starter Kit 1 era solo infantería, luego fueron poniendo artillería. Efectivamente, el Starter Kit Expansion Pack 1. Gracias, Grenzer. Luego pusieron ya toda la parte de tanques y demás. Entonces, cada escenario te va explicando ciertos elementos y te vale con ese Starter Kit. No, vale. no, pues Adri, míralo porque sí que aquí os vamos a recomendar pocas cosas, pero es muy interesante ese, muy recomendable, muy recomendable.
Sí. ¿Tú a qué le Yo tienes si echado el quieres, ojo, Paco? ¿Algo que te llame la atención? Buah, hace un montón que no me miro, que no compro ningún Wargame. Tenía el Thunderbolt esperando desde esto sí, 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 señor, y yo también lo tengo ahí. ese va a tardar un montón. Principalmente el de este de Legion de Solferino por el tema del sistema Blind Source, que a mí me gusta Mm. mucho. Se explica en nada y no sé, es un juego que es un sistema que está, bueno, a mí me gusta un montón. Le tocaría el sistema de batalla para, bueno, de la CRT esa para cambiarlo por un soldado, pero vamos, el resto eh, lo dejaría igual. Pero me gusta el sistema y yo creo que sería ahora adaptable tiene, incluso a más tiempos, ¿eh? Más sí, épocas que esa. ahora, ahora tiene un tercer dado, ¿lo has visto, no? Que es un dado de 10 caras para la moral. O sea, tú cuando No, ese lanzas no, es de las últimas esas, la ¿no? nueva... Es que las Sí, últimas sí. entregas no las he mirado. O sea, las he Bueno, mirado, pero pues no las he comprado. en el nuevo, como las fichas tienen una puntuación de Ujú. moral, cuando tiras los dos dados para mirar en la tabla, que es igual que los anteriores, tiras el Sí. tercer dado, que es un dado de 10, y también sobre los dos dados haces un cálculo de la moral. Ujú. Entonces ahora ya no tiras un dado ni dos, ahora tiras tres. Y uno es de Eso 10. se O podría sea, tocar, se podría tocar bastante. No, pero está muy chulo, Pues ¿eh? La verdad que lo han aplicado bastante bien. Ujú. yo sí que os digo, mira Paco, si a ti el Thunderbolt te gusta, yo hay dos juegos de la antigüedad que, uno del mes pasado, pero como Sergio me impidió que participara haciéndome ahí el tráfico en Alemania, el Roma Victrix, que Ah, por sí. cierto Ujú. jugaremos varios, vamos a jugar en Alcalá, me llama mucho ese juego. Y luego me ha llamado de este mes el Blade and Bow. No sé si sabes de él. El Blade and No, Bow pues ese son de... Pues ya sí que te digo que le estoy siguiendo la pista porque tiene... Son batallas de la antigüedad, pues las famosas, ¿no? Maratón, Termópilas y demás. sí. Y bueno, quiero ver si, porque todos siempre pensamos en el grandes batallas de la historia, si hay un giro de tuerca, ¿no? Con estos juegos. Pero Ujú. mira, ya lo está compartiendo Sergio. Bueno, lo estuve mirando y no tiene mala pinta. Ojo, no he leído en detalle y quiero ver, pero son dos juegos, ya te digo, el Roma Victrix sí que lo voy a jugar y ya me estoy leyendo el reglamento. Y el Blade and Bow, sí que quiero leer alguna cosa. Pero ¿Sabes? este no es Ya- antiguo, o sea, no tiene ya unos años. a mí por lo menos no me sonaba el Blade and Bow. Yo no sé si es una reedición. Pone lo de, si tú ves bajo, De do- Second Edition, ahí lo es, ves que pone Second es de, Edition. Vale, de es la 2022. segunda, vale. Ujú. Sí, sí, pero es la segunda edición, pero yo no la Sí, había seguido en su momento yo tampoco. y ya te digo, sí que le estoy ahora pegando un vistazo. Así que ese sí. Y luego, a ver, tocando el otro tema que aquí hay bastante gente que le gusta mucho, no podemos dejar de hablar, Sergio, de un juego y hay que darle la enhorabuena a la gente de Draco, que ya le está llegando a todos los mecenas, como es el de las batallas Sí, napoleónicas de la península, ¿eh? Ojo, Mm. sí, ese los minijuegos juego de está, Blanco. sí, sí, le está encantando a la gente y de verdad Ujú. que por favor seguir poniendo comentarios en el grupo porque sí, sí, ha llamado mucho ese juego, ha llamado mucho, ¿sabes? No sé. Ahora tienen Bueno, otro yo ahí, tienen otro en camino, por lo visto. sí, Ha funcionado muy bien este napoleónico y tienen otro en el camino, Sherman, pero ¿no? El Sherman. sí, sí, viene además en la propia, en el propio libreto del este viene ya anunciado el siguiente, que es el Sherman. Ha funcionado bien, y si funciona bien y a la gente le gusta y es un juego apañado, mira, ahí está, lo está poniendo Santi Lo ha en el puesto chat. Santiago. Sí, Sí, sí. Grenzer están también haciendo las cositas pregunta muy si bien. Mike Nagel es el del Flying Colors. Efectivamente, es el del Flying Colors y el del Son of York. A mí en su día me llamó por el Son of York. Bueno, yo ya os digo, habrá que darle un tiento. Yo es una persona que no tenía, a ver, conocía esos juegos y demás, pero este juego en concreto yo no lo conocía y quiero pegarle así un vistazo. ¿Sabes? Mira, También hay otro, ya tenemos.
Tenemos, espérate, vamos a hacer el parón. Tenemos ganador del juego de Onoda, Ramón G. Wargamer. Te lleva Hombre, un Onoda hombre, cuando salga. Ramón. Ramón, felicidades. Enhorabuena. Enhorabuena, Ramón. Enhorabuena. Ramón, aquí está. Además, Ramón, Sí, no sé si lo sabéis, que es quien organiza todos los años el campeonato del del Río o Friedrich. no, el Cruzada y Revolución, que no me salía. El Cruzada y Revolución en Barcelona organiza y lo hicieron hace poco, esta temporada, este año, y fue un exitazo. Me parece que había bastante gente que acudió y demás. O sea que, muy bien, enhorabuena, Ramón. Yo juego, te quería también decir, además quería hablar de dos juegos, y lo digo porque también así vamos diciéndoselo también a la gente. Em, no sé si vosotros coincidiréis, el del Chaco, si lo tienes ahí para ponerlo, Sergio. Sí, este es el de compa, Ahí, ¿no? ese, el de Aquí lo tengo. Compass. Oye, y desde aquí ya vamos diciéndolo, al que le estoy dando yo bastante y alguna cosita ya anticipo que haremos en el canal, es al del Quatorial Clash, ¿vale? No sé si vosotros habéis notado algo, pero se está hablando mucho de guerras o conflictos que sucedieron en América, Hispanoamérica, vamos a decir, en algún momento dado, sea, pues eso, estos previos a la Segunda Guerra Mundial u otros momentos. También Victis está sacando cosillas. No sé si veis una moda en sacar, bueno, ciertos conflictos que hubo en América. ¿No lo habéis notado vosotros? Estaban muy abandonados. Y ahora que Claro, empieza es a que haber no, Sí, más de ¿verdad? no jugadores haber, allí, Sí, claro, de no haber sí. ninguno a Como, sacar unos pocos eso, tíos. yo justo lo que acaba de decir Paco es lo que yo también he pensado. Si un poco están intentando conseguir mercado en Sudamérica, ¿sabes? Abrir mercado allí, ¿sabes? Pero sí que es verdad que están saliendo últimamente varios juegos que, sobre lo que tú has dicho, ¿no? Conflictos que se tenían olvidados, abandonados, que no se le había dado cierta importancia. Y oye, a mí el Equatorial Clash me está gustando mucho, ¿eh? Ya os digo que Entrar, le veo cosillas. entrar allí, entrar allí es bastante difícil, porque sí, ya para nosotros un juego de mesa es caro, para ellos Sí, es más caro todavía, mucho porque más. importarlo Ujú. allí, el precio, el cambio, un juego, si ya de por sí es un producto más o menos de lujo, o es un hobby caro, sí. allí tiene que ser bastante difícil entrar, ¿eh? Y posicionarse y hacer con los precios locos que tenemos. De hecho, normalmente ellos compran directamente juegos de GMT, juegos Ujú. de compas y Bueno, eso. Devir está Pero allí implantada, pero sí, precisamente pero yo porque por eso lo Devir es digo. brasileño, o sea, tienen base en Brasil, ¿no? Tienen, Devir eso no. es, eso es. Ujú. Tiene Devir. Pero lo digo un poco por si, ¿no? La sensación que a mí me daba es, están intentando ver si puede haber suficiente mercado para abrir delegaciones allí. ¿Sabes? Esa es un poco la Ujú. sensación que a mí me ha dado en el último, bueno, pues os diría año y medio, ¿sabes? Año y medio, 2 años he notado, ¿sabes? Iremos viéndolo. Le seguiremos la Bueno, pista porque estas cosas sí que nos gustan. Sergio, pues teníamos que hablar de otra cosilla, ¿no? sí, de Alcalá. Eso es. Ah, mira, perdona, solo un Alcalá. segundo antes que está diciendo Ramón que he dicho yo jornada y tiene razón. No es, Mm. perdón, no es torneo, ¿vale? Es una jornada, ¿vale? Pues vamos a decir que rectifico que no es un torneo, sino unas jornadas en Barcelona para jugar a Cruzada y Revolución. Y dicho esto, Alcalá, señores, que queda poquito. Estamos a día hoy 4 de mayo, así que un mes y Un 2 mes. días Un mes. Sí. y tenemos el Lo pongo pistoletazo de aquí. salida. Pongo aquí la página web del Círculo de Iseca, la asociación de Javi. Bueno, 6, 7, 8 de junio. Colegio de Málaga, en Alcalá. El que no tenga entrada, que se vaya aligerando, que al bajo del todo. Voy a poner el enlace, ¿vale? Voy a copiar aquí para el que no lo tenga. Y Lo que compráis la sí que voy entrada. a, mira, mientras, Ayer tenemos, mientras lo ayer tenemos copias, unos pocos de nosotros.
Lo que sí que Sí, voy yo a lo tengo decir ahí. respecto a las Ujú. jornadas, yo no sé vosotros qué pensáis, pero yo os lo digo en serio. Yo a mí, una de las cosas que más me gusta de esta afición es, bueno, pues el poder, por supuesto, la diversión que podemos tener con los juegos, como decía Paco, poder reunirnos, pues periódicamente, ya sea semanalmente, quincenalmente, cuando sea a través de Sal, que oye, es otra joya que nos han brindado, pero sobre todo el poder encontrar a la gente con la que disfrutas de esta afición, pasar unos días, ya sea, pues oye, Alcalá, sea en Zaragoza, sea en Cádiz con Pax Ahora, Lúdica, sea en Oz ahora, con Bellota, las que sea, ¿vale? Pero poder confraternizar, ¿no? Con toda la gente con la que jugamos. No sé vosotros qué opináis, pero yo personalmente, y lo digo claramente, yo casi voy más a las jornadas por ver a la gente con la que aprecio ya tanto, más que a jugar al juego X, Y o Z, ¿no? mm. Tú este fin de semana que viene, el fin de semana que viene, ¿no, Paco? Tú estás en Zaragoza, ¿no? Ujú. Sí, En Barton. En el Barton. en el campamento Barton, sí, sí, sí. Bueno, básicamente por Y lo que dice estuviste, Chimo, por la gente, porque sí, Sí, sí. y porque me estuviste en las queda a 2 horas batalladoras. de casa. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, porque a ti te coge cerquita con el tren, te coge Ujú. cerquita. ¿Estuviste en las últimas batalladores? No, las últimas no, porque No, tenía Paco, jaleos y no. tal, pero las siguientes sí que estaré. Ah, antes. Vale, vale, vale. Ujú. A Cádiz no, ya sabe que estamos aquí. Sí, sí, Cuando tú es quieras. mi Cuando tú quieres mi pueda, top. cuando tú quieres pueda, tú te Ujú. vienes. Pero, ¿qué opináis Así que nada. vosotros de Pero sí, lo que es está verdad, comentando? Las jornadas, un poco. a mí me pasa eso, ¿eh? Yo, las últimas que el año pasado también estuve en Alcalá, que fue la primera que fui. Y además yo llegué el sábado por la mañana, nada más que estuve sábado y domingo. Ujú, Y yo al final no jugué casi nada, ¿eh? Por no decir, estuve un ratito con David, que está por aquí, lo puede decir. Estuvimos jugando al juego de Neva, que por cierto, que le vaya estupendamente, que ahora empieza ya con la campaña, ya está llegándole las pruebas de imprenta del Mare Cero y del del Iwo Bolívar. Jima, Sí, ya con las campañas. Y yo estuve con David, creo que fue la única partida que jugué, fue el Espartaco. Mira, ahí está el Mamón diciéndolo. Jugamos el Espartaco, jugamos, creo que fueron 2, 3 turnitos y a poco más jugué, ¿eh? Un ratito que estuve con Javi sentado y al final, vente para acá, charla con uno, charla con otro, date con uno, tómate una cerveza con otro, come, charla. Y al final yo me lo pasé espectacular y este año me lo pienso pasar igual. Y jugar, pues jugaré lo que se tercie y ya está. Al final es para estar con vosotros. Yo, es una excusa. Venís acá y hago lo mismo, que así que imagínate. no, y yo lo que también recomiendo de verdad a la gente, otra cosa que yo diría, porque, bueno, pues ahora quizás en los grupos, a mí personalmente, ¿vale? Con los grupos de WhatsApp y tal, a lo mejor interactúas de una manera diferente. Yo me acuerdo cuando en su día la BSK era otra cosa, ¿vale? Y el gran medio, vamos a decir, o el principal medio de habla hispana donde todo el mundo interactuaba con los juegos era la BSK, como que era más frío, ¿no? Veías que, yo personalmente, yo hablo en mi caso, veías que decían, no, va a haber las jornadas o las CLBSK, por ejemplo, yo sé que está por aquí Ferris, estaba hasta hace poco, que él ha ido a casi todas y la verdad es que yo, por ejemplo, no iba, ¿vale? Y no iba principalmente porque decía, joder, es que no interactúo con nadie, no conozco a nadie, veo que aquí la gente se conoce toda, tal. Yo aquello no lo sé, porque ya digo, nunca llegué a ir, entonces no puedo hablar. Pero sí que diría, y personalmente invito a la gente que tenga ese miedo a que vaya, porque te das cuenta que a lo mejor el primer momento, ¿vale? Te puede sorprender, pero yo estoy seguro que a la hora y media, la gente dice, oye, me ha merecido la pena estas jornadas y son maravillosas. ¿Qué quieres Bueno, decirnos con el Churchill? sí, que vamos a ir cortando ya Que está porque mira la haciendo hora que ojitos, ve a Paco que está haciendo es. ojitos. Este sí le puede tocar a Paco. Ujú. Bueno, gente, vamos cortando ya, ¿vale? El Churchill, en la pantalla compartida que estáis viendo aquí, ahora mismo tengo a todos los patronistas, que como siempre,
Un millón de gracias a todo el mundo. Sois 103 personas ya. Habéis superado los 100 patronistas. Esto es una puñetera locura. 1.000 millones de gracias a todos por hacer esto posible y porque hagamos todas estas locuras todos los meses que podamos. Sorteito, Churchill, para todo, ¿vale? El de antes ha sido para los que estabais aquí en el directo y este entre todos. Paco, Ujú. muchas gracias por A por vosotros. pasarte, muchas gracias por esta charla. Ha estado Muchísimas súper gracias, Paco, de divertida y verdad. súper Muchas amena. gracias. Es siempre un Espero que te placer. haya Es pasado siempre de verdad súper un bien. placer. Sí, efectivamente. Que vaya muy bien Onoda, que vaya muy bien a Venus Papan. Ya nos contará cuando sale Cuyu y queremos saber mucho más de ese juego económico cuando lo tengas en la cabeza. Mm. ¿Me dejas decir una cosita solo? Sí, Me lo que quieras. gustaría felicitar a los autores españoles que han sido nominados en los CSR, Cierto, que ¿no? Sí, Señor, tenemos tantas sí, cosas, señor, ¿no? sí, señor, sí, eh, señor. porque, bueno, no sé, cuando me pasó a mí, pues me dio una alegría y me dio satisfacción. Ujú. Y en este caso son dos Carlos, ¿no? Eh, Sí, Márquez, por, Díaz. exacto, Márquez y Díaz, pues felicidades a los Ujú. dos, porque, no sé, bueno, a mí me hizo ilusión, a lo mejor a ellos no les hace, pero en general suele Sí, hacerte. Yo creo que son premios, son los que hay, quizás no son los mejores, pero son los que tenemos, es como los Oscars, sí, o sea, son como son, pero yo creo que vale la pena y que cada año haya algún español ahí en los premios, pues nos ayuda un sí, poco a todos, ¿no? Pues felicidades a los Carlos por estas felicidades nominaciones y y a ver mucha si se Muy les suerte. buen puede detalle, felicitar con algún Paco. premio. Lo tenía, lo tenía en la chuleta. Sí que añadiría, porque lo tenía y tienes toda la razón, hay que añadir a un tercero, y es Fernando Sola con el Panzer North Mm, Africa, que ha Es verdad. participado él, ¿vale? Ujú, Y también está. Y es verdad que, mira, lo dice también Dani, ¿ves? Justo. ujú. Y ha participado, sí, 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 sí. Son tres y de verdad que yo creo que se nota cada vez más la calidad de los diseñadores. Bueno, yo creo que siempre ha habido buenos diseñadores, el problema es que a lo mejor no teníais esas posibilidades de poder publicar y ahora sí que se está viendo reflejado. Sí, sí. Mucha suerte y buen detalle, Paco, buen detalle. Bueno, Don pues Sergio, cerramos un poquito, ¿no? Buenas noches Ujú. a todo el mundo. Le doy el botoncito del sorteo y con esto ya terminamos, ¿vale? Estáis aquí todo el y mundo. gracias Buenas a noches, todos los que se han Capitano. conectado, ¿eh? Muchas gracias a todos. Le doy aquí, traca atrás, y le toca al profe Bermejo. No se lo Profe, pierda, profe. hombre, A Bermejo le ha enhorabuena. tocado. Pues nada, profe, lo pongo, lo publico y te lo mando a casita o vienes a recogerlo, que tenemos una pendiente. Gente, Muy buena. lo dicho, buenas noches a todo el mundo. Nos vemos el mes que viene, hablamos por el chat. Espero que os haya gustado el programita, espero que os haya gustado la charlita con Paco. Paco, pásatelo bien la semana que viene y Sí, a ver. cuando termine te preguntaremos cómo ha ido ese juego grupal que estás preguntando y del que Mark me ha chivado dos o tres cositas. Ah, sí, Bueno, muy gente, bien. buenas noches a todo el mundo y nada, nos vemos la siguiente. Adiós, Chimo. Adiós. Adiós, gracias a todos. Y seguid jugando. Adiós. Chao. Ti, tiriri, tiriri, ti, 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 tiri, ti, 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 tiri, ti, 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 tiri, ti, ti, tiri, ti, 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 tiri, ti, 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 tiri, ti, 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 tiri, ti, 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 ti,